Muy buenas tardes a todos. Disculparnos por este pequeño retraso en el inicio de la sesión, pero bueno, hemos querido dar unos minutos de cortesía para que pudiesen acceder pues, los más retrasados y también pues, aquellos que tuviesen algún tipo de dificultad. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que le tenemos ahora totalmente en el candelero, ¿no? Que es, bueno, pues la consulta no presencial. Las circunstancias que tenemos ahora en este momento, motivadas por el COVID y la recomendación que tenemos de ordenar todo el flujo de pacientes de forma que no puedan acceder directamente a la consulta, sino que haya un filtro previo, más la idea también de no favorecer la transmisión de la enfermedad, pues ha hecho que implementemos una serie de medidas, como son la consulta no presencial, que bueno, no es ninguna novedad, no es algo que se haya implantado ahora a propósito del COVID, sino que es una opción que se estaba utilizando en muchos centros, en centros de Valladolid, en el centro de Arturo Illies, por ejemplo, tenía mucha experiencia con este tema, pero bueno, ahora se ha tenido que generalizar pues, por este escenario en el que nos movemos. Entonces, bueno, yo no os voy a robar más tiempo y sí que os voy a presentar al primer ponente, que es José Ramón Garmendia, director general de muchas cosas, pero muchas cosas relacionadas con la tecnología, con los sistemas de información, con la farmacia, con innovaciones. Bueno, antes de empezar, nos estábamos riendo un poquito porque, bueno, la tarjeta, tienes que tener una tarjeta súper grande porque no puedes ir por ahí repartiéndola, ¿no? Porque sería enorme. Bueno, luego hablaré yo un poquito sobre mi experiencia como médico de atención primaria, hablando de la consulta no presencial, del triaje telefónico y por último, pues Hernán, que es un psicólogo de una consultora que se llama Antai, pues nos dará las claves para saber comunicar bien y conseguir nosotros el objetivo que perseguimos, pero que también el paciente pues esté satisfecho. Y sin más, pues adelante, José Ramón, es tu tiempo. Muy bien, buenas tardes. Seré breve porque, bueno, probablemente lo más interesante será lo que podáis decir tú con tu experiencia profesional, José Luis, y Hernán, porque me consta que es un buen y excelente comunicador y nos enganchará a todos, ¿no? Decías efectivamente que la telemedicina, bueno, pues la tenemos desde hace tiempo y efectivamente, porque cuando hablamos de telemedicina nos viene a la cabeza la videoconsulta, la consulta telefónica, pero no solo eso es telemedicina. La telemedicina es un concepto mucho más amplio que fundamentalmente debe contemplar el trabajo en red para buscar la eficiencia en el trabajo entre unos y otros y que utilicemos las herramientas digitales con un doble objetivo común, y es satisfacer a los dos, emisor y receptor, de ese mensaje que se debe transmitir a través de todo lo que es salud digital, lo que llamamos salud digital. Cuando hablamos de telemedicina, os decía que nos viene a la cabeza Skype, Teams, Edge, FaceTime, pero no somos conscientes de que ahora mismo tenemos también muchas herramientas con las que podemos dar respuesta a las necesidades que en esta época de pandemia COVID han aflorado fundamentalmente, pero que ya teníamos previamente. No voy a decir que muchos, pero había profesionales que utilizaban el correo electrónico, que utilizaban su propio teléfono personal para contactar y para relacionarse con los pacientes. La atención presencial nunca se va a poder sustituir, pero la clave del éxito de la salud digital y de las herramientas que utiliza la salud digital será adecuar esas herramientas a los requerimientos fundamentalmente de nuestros pacientes. Y para eso los profesionales nos tendremos que adaptar. No nos gustan en general a los profesionales sanitarios los cambios disruptivos, pero en este caso tendremos que hacer un esfuerzo extra por adaptarnos a esos cambios. Cuando empezaba la historia clínica electrónica, decían, no puedo, no sé, no quiero, por favor, dame mi historia, yo la escribo, es mía. Si ahora alguno de vosotros, y con todas las limitaciones que todos hemos vivido en la consulta, a mí
iba a decir que desgraciadamente ahora no puedo vivir esas limitaciones en la consulta, las limitaciones de Medora, de Jimena, que ahora se está desarrollando y que afortunadamente 10 años después del desarrollo de Medora integra muchas de las aplicaciones, de las funcionalidades que los profesionales nos han ido diciendo. Si ahora dijéramos que quitamos Medora, probablemente se nos caería la casa, ¿no? Pero bueno, simplemente reseñaros que tenemos muchas herramientas plenamente operativas en telemedicina, ¿no? Tenemos una pestaña, como todos conocéis, en las interconsultas de Medora hacia Jimena, que permite adjuntar archivos. ¿Que es muy complicado de momento? ¿Que tienes que sacar una foto e integrarla en el correo electrónico? Completamente de acuerdo. Tenemos operativo el módulo de interconsultas dentro de Jimena, para los que trabajáis en los hospitales, en los que podemos hacer virtualmente consultas entre unos profesionales y otros, compartiendo todo el contenido de la historia clínica. Tenemos acceso a RIS, a rayos, tenemos acceso a las analíticas, tenemos acceso a todos los evolutivos y podemos compartir entre distintos profesionales en distintos sitios. El módulo de interconsultas no presenciales lo lanzamos a primeros de año y, bueno, pues en este caso, afortunadamente, el periodo COVID ha hecho que se acelere en gran manera en algunos de los centros, de forma un tanto irregular en las distintas áreas, pero en las áreas en las que están el médico de familia, el pediatra de atención primaria, puede consultar al médico del hospital X consulta sin que el paciente se tenga que mover, y el médico del hospital responde por esa misma vía a esa consulta que el médico de atención primaria ha planteado, ¿no? Compartiendo toda la información que tenemos, que al final nos hace falta. Obviamente no podremos obviar que se necesita muchas veces explorar al paciente, la inmensa mayoría de las veces, pero probablemente muchos de los problemas que generan interconsultas se puedan solucionar a través de las no presenciales. La aplicación SACIL Conecta, abierta para toda la población, hace disponible en el móvil para todos los ciudadanos información clínica. Con la pandemia COVID incluimos los informes de Sintron, por ejemplo, de tal manera que el paciente en su teléfono tiene la pauta de Sintron para las próximas 2-3 semanas. Yo estoy convencido que hay muchos profesionales que todavía no los sabéis. Y ahí la tienen sin que el paciente tenga que ir al centro, ¿no? Además de las pruebas COVID que están bajándose, en principio solo las positivas, se están bajando todas en los informes y se está mandando SMS de pruebas positivas a los teléfonos que figuran en la historia clínica electrónica, no podemos garantizar que sean del propio paciente, y se van a empezar a mandar también las negativas. El portal de salud, a través de la carpeta del paciente, que incorpora de manera segura datos de analítica, de radiología, está preparada para la anatomía patológica. Bueno, pero todas estas herramientas, y ya acabo, no sirven para nada si no las utilizamos y dirigimos correctamente. Muchos profesionales hablan, necesito la teleconsulta, necesito la telemedicina, entendida como esto que estamos haciendo ahora, como un visor que pone en contacto a dos personas en este caso. Pero esto tiene que ser simplemente una herramienta para poder desarrollar todo el resto del acto médico o del acto de enfermería. Creíamos, y lo decía José Luis, que la consulta telefónica iba a poder dar respuesta a todas las necesidades que este tiempo COVID nos estaba aflorando. Y nos hemos dado cuenta que el teléfono es casi más un estorbo. Los médicos, la enfermería está deseando volver a la consulta presencial porque satisface muchísimo más que la consulta telefónica. Bueno, pues desarrollemos pasos para poder hacer esto así. Simplemente, y para acabar, quería compartiros una cosa, y es que está, a ver si la encuentro, creo que sí. No, esto no, un momentito. Katia, teleconsulta. Aquí. El escritorio del profesional. Creo que estáis viéndolo ya. Estáis viendo una pantalla con unos cuadrados azules. Aquí lo veis arriba, escritorio del profesional. Sí, dadme feedback. Retorno, José Luis, ¿la estáis viendo? Sí, se ve perfectamente. Vale, sí. perfecto. Es como la agenda de Outlook casi. Eso es, pues como la agenda de Outlook. Bueno, pues esto es lo que quiere ser, y está ya en pilotaje en 2 centros de salud de la comunidad, lo que quiere ser el escritorio del profesional cuando uno encienda su ordenador y entre en su puesto de trabajo. De tal manera que centralice toda la información
queremos, que necesitamos y que los profesionales vayamos transmitiendo que necesitamos. El retorno de la información de los registros que todos los profesionales metemos. Ahí veis que tengo un perfil no virtual, sino de mentiras, iba a decir, de mi centro Jardinillos, de mi centro de origen, y aquí tenemos recogidas y podemos habilitar todas las consultas que cada profesional establezca. Yo aquí tengo puesto cuántos pacientes diabéticos tengo, cuántos pacientes con COVID hay en mi centro de salud, con un proceso clínico activo, que si no cerramos se mantendrá ahí. ¿Cuántos pacientes en contacto con COVID? Es decir, tienen el proceso clínico de exposición. ¿Cuántos, establecido por defecto, han sido dados de alta en el hospital en los últimos 30 días? ¿Cuántos están ingresados en los últimos 7 días? Y toda la información clínica que yo le pida. Aquí hay establecido una consulta de cuántos pacientes tengo con potasio de menos de 4. Bueno, pues esos datos se pueden explotar, se pueden habilitar de tal manera que yo decida qué es lo que quiero explotar y simplemente, y porque veáis la prueba, a ver si somos capaces de hacerlo y las tecnologías que, insisto, están en prueba nos lo permiten. Aquí tenemos a ti te funciona muy bien, ¿eh? Bueno, pues esto está, no tengo ningún privilegio. Puede ser la cercanía respecto de los servidores, pero como tal no funciona. Bueno, pues estos son pacientes diabéticos tipo, disculpad que son pacientes reales, pero son pacientes diabéticos de tipo 1. Podemos modificar esta consulta y a ver si soy capaz de hacerlo, y explotando los datos, editar que además de los pacientes diabéticos tipo 1, podemos incluir X prescripciones que estén tomando los pacientes para que me los filtre, o como datos clínicos, he hecho la prueba antes pero no me la ha guardado, puedo meter que la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, en este caso sea igual o mayor de 7, por ejemplo, mayor o igual que 7. Y me va a explotar, si todo funciona adecuadamente, ver resultados. Los pacientes que, siendo en mi cupo diabéticos tipo 1, tienen una glicosilada de más de 7. Pico cualquiera de los pacientes que están ahí y tengo la opción de ver su historia clínica, acceder al CDR directamente donde está el repositorio de todos los datos clínicos, ver los resultados de laboratorio, documentos. Lo tengo aquí, que lo he hecho antes. De ese paciente vemos directamente, sin entrar a Medora, la medicación. Veo además, por ejemplo, los informes que están bajados en todas las aplicaciones que tengamos en SACIL. Veo todas las radiografías directamente con el informe y la imagen de todos los centros donde se le hayan realizado. No olvidemos que esta aplicación integra todas las aplicaciones que tenemos en todos los centros y en toda la comunidad. Podemos ver esto creo que son informes de los centros donde se haya realizado alguna actuación, en este caso hospitales. Y por último, y quizá en cuanto a salud digital y telellamada, tengo la opción, que no me va a dejar aquí porque esta paciente no tiene integrado, pero puedo picar en nueva videollamada y nos va a decir, puedo conectarme desde mi consulta con el paciente directamente a través de Teams, de esta misma aplicación informática, para tener una videoconsulta. Esto está en producción ya. El paciente no tiene un mail asignado, pero yo, que en mi historia tengo metido mi mail, me entra un mensaje en el correo electrónico y con un enlace para decirme que mi médico está intentando conectarse conmigo. Bueno, esta es, dije que iba a intentar ser breve. Esta es una aplicación que está ya en producción, que la vamos a pilotar, me parece que desde esta semana, en 2 centros. Y bueno, pues es una muestra de las múltiples oportunidades que tenemos con la salud digital y con la telemedicina. Nada más, gracias por la invitación. Me tengo que desconectar, me quedo escuchando solo, pero sin voz, ¿de acuerdo? Muy bien. Sin imagen. Nos has puesto los dientes muy largos, tiene una pinta estupenda. Esto es realidad, esto claro. Está ya.
Sí, 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 sí. Y además puedes configurar lo que Como tú quieras. quieras en esa pantalla, puedes hacer explotación, puedes también hacer vaciado en formato Excel para hacer investigación, para hacer... Creo que no, creo que no. Pero bueno, lo apunto como opción posible. ¿De Sí, ¿no? acuerdo? Claro, claro, porque oye, tenemos que fomentar también la investigación, porque la investigación sirve de estímulo en el trabajo diario, ¿eh? De todas Y si maneras, puedes... en ese sentido, José Luis se nos llena la boca diciendo que necesitamos bases de datos para explotar, que no vuelve y demás. Os recuerdo que en mayo se convocó una convocatoria extraordinaria de proyectos COVID, de proyectos de investigación, de financiación de proyectos de investigación, en la que en las bases se ponía explícitamente a disposición de todos los profesionales todas las bases de datos que tenemos en SACIL. De los 60 y pico proyectos que se aprobaron, casi la mitad de los que se presentaron, únicamente 6 han pedido esas bases de datos. Los datos, las bases de datos son vuestras porque vosotros sois realmente los que podéis pensar cómo explotar esas bases de datos. Entonces, insisto, a vuestra disposición. En octubre va a salir la nueva convocatoria de proyectos de investigación dotada con 1 millón de euros, que habitualmente salía en primavera y que este año se retrasó. Os animo, sobre todo, pues obviamente a todos los hospitales, pero fundamentalmente a toda la atención primaria, que tiene una capacidad de explotación de datos y de devolver, convertir esos datos en información ingente. Claro, es que hasta ahora una queja que teníamos era que nuestro sistema de información, Medora, era un repositorio de datos, que no podíamos explotarles. Entonces, bueno, pues esto es una oportunidad estupenda y que además lo podamos explotar nosotros directamente, que no sea pidiéndolo a la gerencia, subir la gerencia a la dirección general correspondiente. Veíamos que en esta explotación de esa paciente podemos ver la explotación que queramos. Y, por ejemplo, si tenemos aquí los pacientes que tienen un potasio igual a superior, por ejemplo, a 4, mayor o igual que 4, había X, y si queremos modificar esa consulta, pues podemos, modificarla y decir que, además de datos clínicos, un dato clínico de potasio clínico igual o mayor de 4, pues puedo añadir y puedo decir que aquí tengan insuficiencia o, no sé, la que sea. Un proceso clínico, pues enfermedad renal crónica, que haya empezado hace X tiempo, que se haya cerrado tal. Añado este filtro y a esta consulta del potasio mayor de 4 le añado que tenga que tener enfermedad renal crónica. Veo la explotación y me encuentro con que estos pacientes que van a aparecer, si es que aparece alguno, todos estos afortunadamente tienen un potasio mayor de 4. Si ahora quisiéramos, en este caso, modificar esta consulta y decidir qué pacientes con enfermedad renal crónica tienen un potasio mayor de 6, pues podría modificar aquí, venirme a datos clínicos, entrar aquí y decir, señores, díganme, señores no, maquinita, escritorio, dime los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen un potasio mayor o igual de 6 y afortunadamente pues no hay ninguno. Aunque me dice que no se han podido recuperar los datos, será porque no los hay. Espero. Bueno, me parece que tiene un potencial interesante el escritorio. Va a permitir poder pasar consulta
entrando directamente desde aquí, además de estos enlaces de interés, el up-to-date, el portal de salud, acceso a la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, entrar a la página directa de remedios del portal de farmacia, ayudas en consulta de Fisterra. Bueno, pues creo que tiene un potencial y sobre todo tiene la capacidad de poder explotarlo como uno quiera. Hay funcionalidades interesantes como ver el número de pacientes que han estado ingresados en urgencias en los últimos 7 días, aquellos que han acudido para el médico de familia a urgencias del hospital en los últimos 7 días. Bueno, es parte de la... Tiene además la lista de trabajo. No hace falta entrar en Medora, sino que a través de esta lista de trabajo podemos entrar directamente. Yo, obviamente, no tengo lista de trabajo. Tengo mucho trabajo, pero sin lista. Y bueno, pues os animo a que cuando lo tengamos en producción en cada centro, pues entréis a todas sus funcionalidades. Sara, un momentito. Y a partir de ahí nos podáis dar el retorno de todas las cosas que podamos mejorar. Bueno, algunas cosas ya las había dicho al principio, ¿no? Entonces, bueno, pues en el momento y el escenario en el que nos encontramos actualmente, pues nos obliga, como ha dicho muy bien José Ramón, pues a implementar todo tipo de habilidades y todo tipo de tecnología que nos ayude a dar respuesta a las necesidades de nuestros pacientes, pero también a las necesidades nuestras, ¿no? Ahora estamos trabajando con mucha complejidad, ¿no? Porque queremos no queremos olvidarnos que la relación médico-paciente se basa precisamente pues, en el contacto directo, pero bueno, también tenemos muchos pacientes que se han acostumbrado también en su vida personal, en su vida familiar, a utilizar herramientas para mantenerse durante el confinamiento en contacto con sus seres queridos. Bueno, pues en este caso, pues nosotros también tenemos que aprovechar esas habilidades que nosotros estamos adquiriendo y que han adquirido también nuestros pacientes, pues para mejorar las prestaciones que estamos dando y optimizar nuestros resultados. Ahora tenemos un problema que es el acceso a las consultas, ¿no? Hay una queja generalizada en el que nos dicen que es muy difícil acceder a las consultas. Yo creo que en casi todas las gerencias han implementado herramientas, call center, se ha aumentado el número de auxiliares administrativos, se ha puesto una cosa muy, muy útil que muchos pacientes nuestros todavía no la conocen y son un poco reticentes, que es la aplicación SACIL Conecta. SACIL Conecta es una maravilla porque te permite lo que dice su propio nombre, ¿no? Conectar con SACIL, con los prestadores de asistencia sanitaria, que en este caso, en atención primaria, pues somos los médicos, las enfermeras, la matrona, todos los servicios que nosotros estamos prestando, y ya se ha ido afinando muchísimo esa aplicación de forma que permite que el propio paciente ya seleccione si lo que quiere es vernos por un problema de salud, por un problema de una gestión burocrática, de una receta, de una IT, incluso sé que en Android lo pueden hacer, en Apple todavía no lo pueden hacer. Tienen una pequeña ventanita de texto en la cual pueden poner una serie de caracteres para darle alguna indicación al profesional sanitario. Y bueno, pues de esa forma nosotros cuando por la mañana vemos nuestra agenda, pues ya vamos conociendo mucho más de lo que esperan nuestros pacientes, ¿no? Y cuanto más conozcamos de por qué nos necesitan nuestros pacientes y cuáles son sus expectativas, pues les podremos dar una mejor respuesta, ¿no? Entonces la consulta presencial son todas aquellas visitas que van a intentar resolver demandas administrativas o asistenciales de nuestros pacientes. Y yo creo que es más importante decir qué no es la consulta no presencial que lo que es, que yo creo que ya todos lo conocemos, y también con estas pistas que nos ha dado nuestro director general, pues lo tenemos todos muy claro. Pero ¿qué es lo que no es? No es una herramienta para quitarte el paciente de encima. Nosotros sí que hemos detectado alguna queja y los que tenemos alguna responsabilidad en la gestión micro, pues también vemos que hay un perfil de profesional que, bueno, pues que se ha parapetado de alguna forma detrás del teléfono y parece que tiene una cierta reticencia a ver presencialmente a los pacientes. En algunos casos será por miedo al COVID, y por otro lado, bueno, pues porque
se siente cómodo en esa situación y eso no es una buena praxis. Tampoco debe servir la consulta no presencial para dilatar la resolución de un problema de salud. Si estamos haciendo eso, pues estamos cometiendo un problema y estamos ejerciendo una medicina de riesgo y, por supuesto, una mala praxis. Entonces, yo creo que es importante que distingamos lo que es y lo que no debería ser. Y que tampoco confundamos la consulta telefónica con la consulta no presencial. El triaje telefónico, para lo único que sirve, es para ordenar sobre esa demanda de este paciente qué es lo que vamos a hacer con él para solucionar su problema. Si el problema es un tema burocrático, pues evidentemente lo vamos a solucionar de esa forma. Si ese paciente vemos que tiene un problema de salud, que es necesario ampliarle la exploración, pues evidentemente que le vamos a citar presencialmente ese día o al día siguiente, dependiendo de las características de su enfermedad, para hacer una valoración correcta y no hacer, como os decía antes, una medicina de riesgo o una mala praxis. También es muy útil para hacer seguimiento de crónicos, y esto lo conocen muy bien nuestras enfermeras, que lo llevan haciendo desde siempre y que han intensificado esa labor no presencial desde que empezamos con las restricciones en el acceso a la consulta. Y fundamentalmente son esas, ¿no? Dar resultados, ver evolución, hacer seguimiento de contactos de pacientes positivos por COVID, de los pacientes enfermos. Bueno, pues todas esas cosas se pueden hacer perfectamente mediante consulta no presencial. Vamos a ver. ¿Qué necesitamos? Pues bueno, pues necesitamos circuitos consensuados entre el equipo, necesitamos también un apoyo administrativo a la hora de confeccionar las agendas y a la hora también de colocar a estos pacientes, cuando son ellos los interlocutores, en el sitio adecuado, ¿no? Todos tenemos en nuestras agendas pues, configurado pues, una parte para consulta no presencial, una parte para consulta presencial, otra parte para consulta burocrática. Entonces, bueno, pues los administrativos de nuestros centros de salud tienen que saber cuál es nuestra forma de trabajo y orientar perfectamente esos pacientes. Es fundamental, cuando estamos haciendo esa consulta no presencial, pues tener la historia clínica, ¿no? Una historia clínica compartida, que eso yo creo que en nuestro caso pues ya lo tenemos superado. Y también contar y vender, entre comillas, los beneficios que tiene una consulta no presencial para la población, porque nuestro tiempo es importante, ¿no? Cuanto más desburocraticemos las consultas, más tiempo vamos a tener para atender a nuestros pacientes, pero nuestros pacientes también es valioso su tiempo y necesitan una respuesta muy, muy ágil, ¿no? Porque al final nos va a ahorrar tiempo a todos. También nos va a hacer que ese servicio sea personalizado, porque el hecho de que sea no presencial no quiere decir que como no nos vemos la cara, aunque yo estoy seguro que dentro de poco, como nos ha dicho José Ramón, pues nos vamos a poder ver la cara con muchos pacientes y hacer que esa relación sea mucho más fluida, ¿no? Y el vernos la cara también pues hace que los mensajes que lancemos pues tengan más calado, ¿no? Va a favorecer también la autonomía y la responsabilidad por parte del paciente y va a mejorar la accesibilidad. Va a fomentar, aunque parezca lo contrario, el trabajo en el equipo. ¿Por qué? Pues que vamos a desburocratizar las consultas y vamos a agilizar en un futuro, a lo mejor en este momento no, porque nos estamos adaptando, tanto los pacientes como nosotros, a esta nueva forma de trabajo, pero nos va a permitir dentro de unos meses, cuando ya todo esto esté un poquito más tranquilo, confío, pues que dispongamos de mucho más tiempo, no solamente para hacer actividad asistencial, sino para hacer investigación, para volver a retomar las reuniones de equipo, que cada vez las tenemos más abandonadas porque la demanda nos puede con todo, ¿no? Y al final, bueno, pues vamos a conseguir que haya mucha menos gente en el centro de salud, con lo cual, en las salas de espera, con lo cual vamos a dar una mejor imagen y además, pues en este momento vamos a impedir la posible transmisión de enfermedades infecciosas, ¿no? Al principio nos vamos a encontrar lo que estamos viendo, algunos inconvenientes, como son que, bueno, ahora se nos está generando mucho trabajo organizativo, mucho trabajo individual, mucho trabajo en el equipo. Es difícil delegar estas visitas en otro profesional y este verano pues lo hemos visto todos los profesionales de atención primaria, que cuando estamos acumulando la consulta de un compañero y estamos haciendo consulta no presencial, no nos sentimos tan seguros que con nuestros pacientes, que ya, pues gracias a la longitudinalidad de nuestra actividad, pues dominamos mucho mejor esa situación, conocemos mucho mejor al paciente. Entonces, cuando lo estamos haciendo con un paciente que no es nuestro paciente habitual, que es el paciente de un compañero, nos sentimos menos cómodos y tenemos que asegurarnos mucho más de todas las decisiones que tomemos. Y este tipo de consulta vale para casi todo el mundo, pero hay un perfil de paciente
que vamos a tener que seguir viendo, pues porque no está cómodo, no está ducho con estas tecnologías y al final pues vamos a tener que verle, ¿no? Nos va a evitar interrupciones en la consulta, pero bueno, también puede haber algún problema de confidencialidad. Por eso tenemos que garantizar todos esos aspectos a la hora de transmitir información, transmitir algún documento sensible, estar solo en la consulta. No puede escuchar a nadie más esa conversación. Entonces son pequeños detalles que tenemos que cuidar y que son inconvenientes, ¿no? Entonces, ya para terminar, pues las conclusiones, yo soy muy favorable a ese tipo de modelo de consulta no presencial porque nos va a permitir fundamentalmente disponer de más tiempo una vez que ya lo tengamos bien instaurado, bien consensuado, bien aceptado por todos, nos va a permitir tener mucho más tiempo para la consulta presencial. Parece que resulta paradójico que vamos a potenciar la consulta no presencial para disponer de más tiempo para la consulta presencial. Y como me he entretenido un poco con mis problemas informáticos, pues yo ya voy a finalizar mi intervención y nada, cedo la palabra a Hernán, que seguramente que nos va a explicar las claves y las cosas importantes que tenemos que hacer en las consultas de estas características. Adelante, Hernán. Hola, buenas tardes a todos. Como ya me han presentado, mi nombre es Hernán Canci, soy director del Instituto ANTAE y llevamos mucho tiempo tanto en la formación en comunicación a profesionales como atendiendo también. Tenemos programas de crónicos que se hacen por teléfono con el fin de intentar adherirles a tratamientos y a mejorar la calidad de vida, con lo que llevamos un poquito de experiencia. Yo recuperaría las primeras palabras que decía José Ramón. Todo cambio nos produce una cierta resistencia, y más en profesiones que tienen cierta aversión al riesgo, es decir, que les gusta pisar sobre seguro. ¿Qué sucede en ese contexto? Pues que obviamente ya nos pilla cansado todo este problema de la pandemia, el no poder atender adecuadamente a los nuestros, todo lo que os llega de nuevo a los centros de salud, y ahora nos encontramos con una adaptación muy distinta a una herramienta distinta. Yo ahora sí que recuperaría, os voy a contar habilidades, vosotros ponéis los qués y los objetivos y yo os voy a contar cómo, porque si realmente, fijaros, y esto ocurre en consulta también, os voy a dar 5 o 6 ideas, ya que tengo solo media hora, pero la primera, por ejemplo, es que no hay ninguna evidencia científica que diga que un aumento de la información favorece la adhesión de un paciente a su problema de salud. Y sin embargo, estamos utilizando continuamente nuestra comunicación para este proceso. Si algo os voy a comentar ahora es el hecho de que podemos utilizar y necesitamos por el teléfono un tipo de interacción mucho más breve basado en pregunta y respuesta para que el paciente enganche. Un discurso de 30 segundos en un señor de 65 o 70 años con escaso nivel o elevado nivel cultural, pues ese señor va a desconectar enseguida. Necesitamos hablar despacio, recordar que el 30% de la población española tiene dificultades con la lectoescritura. No es que no sepa leer y escribir, pero lee los titulares del Marca o lee cosas que sean muy breves. Vosotros, sin embargo, tenéis un altísimo nivel cultural. Si vosotros habláis a la misma velocidad que pensáis y si encima venís con todo apretado porque tenéis la consulta llena y te has metido un mogollón de llamadas telefónicas a la 1 menos cuarto, ¿vale? Que encima los primeros 5 no te cogen, pues aquello empieza a calentarnos mucho. Y algo que os quiero transmitir para que seamos benignos con nosotros y con los pacientes es que esta es un área en que estamos aprendiendo todos. Esta pandemia nos ha sobrevenido y todavía es un área en construcción. Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa hemos aprendido a mandar un WhatsApp previo para avisarle la hora a la que vamos a llamar el teléfono. Vosotros estáis aprendiendo, por ejemplo, que a las 8:30 no te atiende nadie al teléfono. O sea, no podemos gestionar la agenda de la misma manera. Y en el caso médico, yo os diría, primero pasamos que nuestra agenda la empezó a gestionar la administración. Pero tenías el administrativo, pero tú tenías todos tus pacientes en la sala de consultas. Pues ahora te pones a trabajar y te pueden tocar 8 seguidos que no te cogen el teléfono. Lo digo esto porque necesitamos gestionar esa frustración. Esto es así y eso sí de claro. Hay días que vais a avanzar un montón porque os cogen el teléfono, todo va miel sobre hojuelas, como decían las abuelas antiguas, y otros días de verdad que parece que todo está en contra. Lo digo esto porque es un sistema con escaso control.
no podemos saber. Y ya lo notaréis, como contaba un compañero, estamos intentando ayudaros en esto. De repente yo empiezo a dar una prescripción a un paciente y escucho una cisterna detrás. Quiero decir, al final el paciente estaba en una situación un tanto delicada o íntima. No nos olvidemos de preguntar cuando llamamos si está en un momento adecuado el paciente para podernos escuchar. E incluso ir generando educación para que los pacientes se preparen nuestras charlas y estén con papel y lápiz delante nuestro. Mirad, los ingleses ya han hecho bastante investigación respecto a esto y han demostrado rápidamente, para hacer la historia corta, no es más barata y más coste efectiva que la consulta presencial. De hecho, requiere mucho tiempo de preparación. No es que sea más barata, ¿no? La organización no va a generar eso por un abaratamiento, porque realmente en muchos casos vuestros, me diréis, sentimos ahora mismo que todavía no tenemos pericia con esto, que tardamos incluso más, ¿vale? Otra cosa que ocurre que no es para todo, que esto lo han dicho muy bien mis compañeros, es añadir a herramientas para tener y utilizar las herramientas para aquello que sea más oportuno. No hay medicina que cure todas las cosas, tampoco hay ningún medio de comunicación o de salud que sirva para todo. ¿Para qué sirve? Esto es lo que explicaba ahora muy bien el compañero, pero hay muchos tipos de pacientes que van a necesitar que les veamos. Y ahora os quiero dar algunas sugerencias respecto a cómo manejar esto. Os diré una cosa, fijaros. Muchos compañeros me dicen, cuando estamos formando en estas cosas, dijo, es que ahora no veo la conducta no verbal del paciente, entonces a veces me cuesta saber por dónde van los tiros. Pero fijaros, yo como experto en comunicación os diré, eso es interpretar, porque tú, pues en base al gesto que tiene el paciente, piensas o interpretas que va en una u otra dirección y de acuerdo a eso tomas una decisión. Esto es lo bueno del telefónico. No os permite interpretar nada. Tenéis que preguntarlo todo. No podemos presuponer, necesitamos preguntar. Y a veces, cuando llevamos mucha experiencia clínica encima, parece que ya le vemos al paciente y ya sabemos por dónde va. Eso muchas veces, sobre todo en pacientes crónicos o pacientes que llevemos una historia previa no muy fácil en consulta, dificulta mucho el poder hacer cosas con efectividad. Esto no nos permite presuponer nada. Yo os voy a hablar del teléfono, porque como bien decía el compañero de la organización, lo que va a ocurrir es que vamos a pasar a la videollamada, que ya es otra cosa. Mirad, yo, el que conozco en salud mental, no hay ninguna sola diferencia entre una consulta, una terapia psicológica por videollamada, digo empíricamente, y la efectividad en el cara a cara. Cuando hay un cerebro síncrono, cuando ya nos vemos, que ese es el siguiente paso, que probablemente venga en un tiempo, veréis que la herramienta es mucho más fácil. ¿El teléfono qué sucede? Pues no podemos ver. Y paradójicamente eso que hace que prime mucho más lo verbal. Con lo cual vamos a tener que cuidar muchísimo más el discurso. Y no sé vosotros, pero yo, cuando cojo el teléfono a mi chica, yo ya sé perfectamente por el tono si está de mala leche, si se ha quedado fastidiada porque la noche anterior le dije no sé qué, si no tiene nada de ganas del plan que le voy a plantear. Las emociones, muchachos, se escuchan muchísimo por teléfono y no nos damos ni cuenta. Es muy importante ser conscientes de esto, ¿vale? Ahora os voy a dar algunas sugerencias. Recuerda que tus pacientes escuchan tu estado anímico. Y eso es muy importante a la hora de poder generar un contexto que luego se haga efectivo. Segunda idea, tener cuidado con las emociones que se escuchan. Para eso os invitaría a conectaros. Cuando pasáis de la consulta del mogollón o cuando llevas 5 pacientes que no te cogen, para un momento, respira, conecta contigo, date un paseo por el despacho, pero colócate en un estado adecuado para poder conectar emocionalmente, porque la gente nota nuestra mala leche, ¿vale? Otra cosa importante que cambia, yo estáis habituados y sobre todo con la cantidad de pensión y de trabajo que tenéis, yo empiezo a pasar consulta y muchas veces no organizo previamente las historias clínicas ni necesito leerlas todas antes. En el caso de la atención telefónica requiere muchísimo trabajo previo. Hace falta organizar previamente la llamada y plantearse qué objetivos vamos a tener. Y una sugerencia muy importante para mí es que tengáis auriculares con micrófono. Parece una chorrada. Sé que en algunos centros de salud todavía los teléfonos no se pueden conectar,
pero eso te permite tener las manos libres y de esa manera te permite escribir, te permite reflexionar y no te rompes la espalda. Estar 2 horas con el cacharro en el oído, aparte de lo que pueda provocar toda esa humedad en nuestro oído, es insalubre a nivel ergonómico. Es muy importante. Y mirad, vale, si no por la que sea, vale 20 euros ese cacharro y vuestra espalda y todo, porque puedes escribir mientras, os va a ayudar muchísimo esto, ¿vale? Lo que os comentaba antes, tomar en cuenta que una vez que uno se pone, el mundo no se detiene para cogerle el teléfono a nuestro médico y a la enfermera. La gente le ha dicho, pues todavía, y por eso les decía que seamos benignos, estamos en formación, estamos todos aprendiendo un poco, los pacientes también están aprendiendo a esto. Igual que han aprendido a tener que pedir una consulta previa, bueno, no todos, a pedir una consulta previa antes de ir al centro de salud, que es decir, son formas de educación. Ahora mismo, el día que podamos decirle, mire, Manolo, le vamos a llamar entre las 8:30 y las 10, pues probablemente podemos esperar algo, pero no podemos demandar que la gente esté 6 o 7 horas. Por eso es tan importante consensuar y decir si está en un buen sitio y si no, que rápidamente se coloque en algún sitio, en el coche o lo que sea, para poder tener esa conversación. Una cosa importante, como hemos aprendido, que es lo contrario que estoy haciendo ahora, es evitar largos discursos informativos. La gente desconecta, y más con esta nueva era que tenemos del capitalismo de la atención, como lo llaman ahora, que estamos tan acelerados que la gente no somos capaces. De hecho, estudios nos muestran que la capacidad media de atención se ha reducido 3 o 4 segundos en los últimos 20 años. O sea, antes era de 12 o 13 segundos ante un mismo estímulo, ahora estamos en 7 u 8. O sea, quiero decir, tenemos una población cada vez que desconecta antes, con lo cual es muy importante que hablemos más despacio de lo que pensamos. ¿Veis? Yo ahora estoy vocalizando de una manera más intensa, porque el canal verbal, pese a que me veis, es más relevante y a pocos discursos informativos. Como os decía al principio, hemos aprendido en la formación a que nuestra labor es informar. Y en el nuevo perfil de paciente que os encontráis a veces, os necesitáis a veces motivarle y hacerle participar un poco es muchísimo más efectivo que soltarle un discurso. Mire, tiene que cuidar la diabetes porque sabe usted que ahora mismo tiene el pie un poco mal, puede tener pie diabético, ya lo tuvo su tío, se acuerda el tío. Oye, ¿qué consecuencias crees que tiene el hecho de tener la glicada tan alterada, Manolo? Y utilizamos la pregunta como herramienta base. Eso es lo que os quiero mostrar. Hemos acostumbrado en el modelo informativo o el modelo, vamos a llamarlo, de médico experto, de enfermera experta, el experto habla y el paciente escucha. Eso es muy poco motivante y perdemos muy fácil al paciente. Y en teléfono ya ni os comento. Yo os planteo ahora un modelo de participativo. ¿Cómo hacemos? Yo pregunto, tú hablas, yo escucho, pero te voy guiando yo por medio de mis preguntas. Manolo, ¿a qué cree que se debe que tenga esos ahogos tan fuertes? ¿Cree que hay alguna relación entre que no se está moviendo y que haya empeorado sus síntomas del problema de la EPOC? Y cualquier cosa por medio de esto, porque lo que hacemos es hacer recapacitar y hacer pensar. Y dos cosas muy importantes que voy a decir ahora. Darle mucha importancia al inicio de la conversación. Quiero que lo veáis muy claramente esto. Si cuando tú llamas a Telefónica o a lo que sea, directamente no te hacen hola, buenas tardes, lo que sea, no hay un ritual de bienvenida, de acogida, ¿en qué estado emocional os ponéis? Nos ponemos a la defensiva si hay esto. Por eso es muy importante generar el mecanismo de acogida. Igual que incluso a veces pasa a un compañero, entrar a la consulta de un especialista o a la consulta de cualquier profesional y que no te esté mirando y que esté mirando el ordenador y te diga siéntese ahí, también genera una tensión que hace mucho más difícil la comunicación. Recordad que cuanto más rápido os ganéis la confianza del paciente, más permeable será la comunicación. Con lo cual, esto puede ser muy relevante y os puede ayudar muchísimo en el cómo hacerlo, ¿no? Déjale, la idea nuestra es, primero te presentas tú, mira, hola, soy el doctor Cancio, que te llamo del centro de salud. Si no le conoces, que ese es el problema que comentaba antes el compañero José Luis, que genera más inseguridad, pero si te conoce, ¿con quién estoy hablando para asegurar la confidencialidad? Carlos, vale, Carlos, ¿qué tal? Pues mire, doctor, no sé qué, le dejas hablar 40 segundos al primero, no lideres de primeras, ¿vale? Y después lideras tú. ¿Y a cómo vamos a liderar esto? ¿Vale? Le dejamos soltar un poquito para que se sienta bien y luego, mire, Carlos, y esto es que es muy importante que lo hagáis. El objetivo de esta llamada es comprobar sus niveles de azúcares o comprobar cómo ha reaccionado sus problemas pulmonares al antibiótico. ¿Le parece bien?
Pues sí, doctor, me parece bien. Vale. Ya tenemos un encuadre para que no salgan temas de la bisabuela que ahora mismo tiene un callo y le está molestando mucho, que eso es algo muy irritante. El teléfono hay que ser un poco directivo. Si te saca, y ahora es lo que voy. Primero consensúo el objetivo y se lo indico a él. Mire, el objetivo de esta llamada es ver cómo está yendo el sobrepeso, o cómo está su diabetes, o cómo está su escala de disnea, lo que queráis, ¿vale? ¿Le parece adecuado? En el momento que la persona dice que sí, ya hemos consensuado un objetivo. Si se sale, ¿qué vamos a hacer? Mire, y esto es lo que quiero que aprendáis a reconducir la conversación porque sé que os irrita un montón. Se te va el tío de tema. Estábamos hablando de su diabetes. Me dice, ay, pues doctor, y además, mire, tengo un problema porque ahora mi sobrino está deprimido. Mira, Carlos, ya entiendo que eso sea importante, pero por desgracia, tengo poquito tiempo. Si quieres, eso lo dejamos para otra llamada, porque me gustaría ahora que nos centráramos en la diabetes, si te parece. Vale, Manolo, ya entiendo que eso te preocupe, pero por desgracia ahora mismo me gustaría que nos centráramos en tu tema, en tu EPOC y reconducís. Validamos lo que diga el paciente. Ya entiendo que eso le preocupe, Manolo, pero el objetivo de esta llamada, y tengo poquito tiempo, es esto, esto y esto. De este modo, ¿qué hacéis? No perdéis el control de la dirección de la consulta. Mirad, es muy importante. Yo el modelo que os estoy compartiendo es un modelo donde el paciente participa, pero el profesional lidera. No sé si me explico. No puede ser en una consulta telefónica y ahora mismo con lo que estáis hasta arriba de trabajo que el paciente te abra 8 ventanas, porque ¿sabéis qué sucede con eso? Cortas y no sabes si has hecho bien o mal tu trabajo. Y ese es otro tema de la atención telefónica que realmente genera mucha más inseguridad en el profesional. A veces no sabes si lo has hecho bien o no. Yo creo que eso lo ha expresado muy bien José Luis antes, ante la duda presencial. O sea, esto es una herramienta más que agilizará determinadas cosas, pero no puedo hacer una exploración y ante una duda o ante una sintomatología que te parezca, pues lo pasas a presencial, lo digo en ese sentido, para protegeros vosotros. Pero es muy importante que consensuéis el objetivo y luego lo reconduzcáis al paciente. Ya sé, Carlos, que su mujer tenía problemas de esto, si le parece eso lo dejamos para otra llamada, porque mira, ahora tengo poquito tiempo, sabe que estamos muy a tope en el centro de salud y me gustaría ver bien cómo está su diabetes. No le dejéis que se vaya. Mantener el objetivo, ¿vale? Otra cosa importante. Siempre hablábamos antes de lo no verbal, pero ¿se puede volver lo no verbal verbal? Yo creo que sí. Yo puedo manifestar explícitamente con mi tono de voz, o veo a María por el... ¿Qué tal va la diabetes, María? Pues, ¡uf! ¿Vale? Puedo pasar de largo de eso, decir, por el tono que está poniendo María, veo que no ha ido muy bien. No, doctor, porque con el confinamiento la verdad es que he tenido mucha angustia porque mi hijo ha perdido el trabajo y, vale, hay que hacer explícito emocionalmente la conducta no verbal. Eso os va a permitir la empatía. Se puede empatizar por teléfono, ¿vale? Y se puede también justamente generar una sensación de distancia. ¿Qué ocurre? Cuando los pacientes empatizan, si esto es pura biología, cuando el paciente empatiza, se produce, fijaros, y con el vínculo de confianza con el médico, si se fía de vosotros, el cerebro segrega oxitocina y todo lo que decís les parece adecuado a los pacientes. Cuando tú generas distancia con el paciente y no generas confianza, se enciende la amígdala y desconfía de todo lo que le digas. Por pura supervivencia. Si no hay confianza, no podéis tener influencia y la confianza pasa casi siempre por hacerle sentir que nos importa como persona y cómo vive las cosas. ¿Qué tal está llevando todo esto? Si a veces con 3 preguntas sencillas, que a veces parecen pérdida de tiempo porque tenemos unos listados de un montón de cosas que tenemos que hacer. ¿Qué tal está llevando todo este confinamiento y este aislamiento? Que ya sé que perdió usted a su marido el año pasado o hace 2 años. Con una sola pregunta de esas, de verdad, luego aceleramos muchísimo la atención del resto de las cosas, ¿vale? Y como os comentaba, nuestra herramienta principal, fijaros, ¿cuántas veces hemos dado discursos en consulta de lo importante que es controlar la tensión, de lo importante que es la fisioterapia respiratoria en el paciente respiratorio, de la obesidad y el sobrepeso y cómo le está fastidiando las rodillas? No funciona ese modelo. Yo os invito a que utilicemos preguntas que desencadenen procesos internos en los pacientes. No se trata de utilizar nuestras razones para cuidarse, sino intentar despertárselas a ellos. Digo, sobre todo en este caso, orientándolo a la cronicidad. Pregunta evocadora. ¿A qué cree que se debe, María, que tenga el azúcar tan alterado? ¿A qué cree que se debe? Pues no sé, doctor.
Piénselo, ha habido algunas costumbres que últimamente, porque fíjese, la clicada de hace unos meses estaba así, ahora está así. ¿A qué cree? Pues hombre, he dejado de hacer actividad física y demás. Vale, María, ¿le apetece hacer algo ahora con esto y mejorar sus niveles de azúcar o quiere que lo dejemos como está? De esta manera, lo que estamos generando es un proceso interno. Carlos, ¿qué cree que va a suceder si no utiliza adecuadamente esta medicación? ¿Qué efecto cree que tiene? Carlos, con este problema respiratorio que tiene, ¿qué consecuencia tiene para su salud tener tanto sobrepeso? Me da igual o cualquier cosa. Carlos, ¿conoce el efecto que tiene sobre la salud el tabaco? ¿Le gustaría que habláramos un poquito de ellos? ¿Le gustaría hacer un esfuerzo ahora? Si veis la manera de generar una respuesta en los pacientes, no es que nos obedezcan, sino es desencadenar en ellos un proceso. Y eso se puede hacer por teléfono. Puedo echarle una pregunta. Carlos, ¿qué cree que va a pasar si usted continúa así, con este sobrepeso, la angina de pecho que ha tenido el año pasado? ¿Qué cree que le puede suceder en un tiempo, Carlos? Pues hombre, ya me lo ha dicho usted, doctor, estoy en muchísimo riesgo de salud. ¿Es lo que quiere? ¿Quiere que hagamos un esfuerzo ahora o no quiere? ¿Qué estamos generando con esto? Discrepancia dentro de los pacientes, que os puede ayudar desde el modelo que nos entendemos y que muchos de vosotros conocéis, de la entrevista motivacional y demás. Realmente la motivación se genera dentro del paciente y no siempre es por información médica. Pensadlo vosotros. Los hábitos, cuando hemos cambiado de hábitos, dejado de fumar, a veces es por una razón médica, pero a veces son por otras razones. Uno se cuida el sobrepeso, yo no me cuido el sobrepeso o no empiezo una dieta estrictamente solo por salud. A veces es por mera estética o por miles de razones, pero son razones personales de los pacientes. Podemos utilizar el teléfono y aprender a hacer buenas preguntas, que es lo que os quiero transmitir, ¿vale? Porque, fíjate, podemos preguntarle también al paciente, ¿cómo ve el hecho, Manolo, de hacer un poquito de esfuerzo para mejorar esos ahogos que tiene? ¿Quiere que les mande unos ejercicios y unos vídeos que hay de la SEPAR o de lo que sea? Lo digo en ese contexto, por generar interacción. Estamos muy acostumbrados a veces, y sobre todo con la sobrepresión que tenéis, a ir con unos objetivos y a cumplirlos, pero hay poco feedback. Mirad, si algo os voy a transmitir, se os ha enseñado a informar, a hablar, a dar consejos, a ser expertos, pero no a recibir. Y ahora con el teléfono necesitamos aprender a recibir y ser muy explícitos. Claro, todo esto que le estoy contando, ¿vale? ¿Le parece entonces que empecemos a poner un tratamiento mejor para esto? ¿Cómo lo ve? Ya estoy generando interacción y compromiso de esta manera, ¿vale? Que es muy distinto. Mire, Carlos, ahora le vamos a mandar, le voy a enviar una medicación para que usted tome de martes y jueves, un modelo informativo. Carlos, ¿cómo le ve todo esto que le estoy planteando? ¿Se siente con ganas? ¿Le parece que empecemos un tratamiento para tal, tal y tal? Y así estáis generando siempre interacción. Y una pregunta que quiero que os guardéis, que es muy buena. ¿Cómo lo ve usted? Carlos, ¿cómo lo ve? Porque no solemos... Fijaros, vamos a llamarlo el síndrome del experto. Es como nos pasa a nosotros con los informáticos, que siempre te miran con cara de que eres un poco huevón porque no nos enteramos los demás. A veces le pasa lo mismo a los pacientes con los médicos. ¿Cómo si le voy a explicar a usted yo su opinión? Usted escúcheme la mía, que soy el que sabe de salud. Lo digo en este sentido. Cuando hay una asimetría de información, muchas veces no nos tomamos en ese sentido la molestia, no la molestia, porque no es eso, sino creemos que no es una pérdida de tiempo conectar con el paciente. Y recordar, la gente os hace muchísimo más caso si conectamos con ella y si es partícipe. Y esto creo que es muy importante. Nadie se compromete a nada que perciba como impuesto. Y ahí podemos ganar mucho en primaria, sea por teléfono o no. Porque si ahora tenemos nuevas tecnologías de comunicación, todo esto que nos han comentado antes, pero seguimos con el mismo modelo paternal de consejos impositivos, lo siento, eso ya ha demostrado la evidencia científica que no funciona. Necesitamos modelos de comunicación distintos. Aparte ya de los medios, chicos, hay algo que nunca va a cambiar y es vuestra propia capacidad de comunicar y de hacer participar. Y ahora mismo en nuestra sociedad, por muy profesional sanitario que seamos, la gente hace lo que quiere y es ella la que decide o no decide si quiere cuidar su salud. Por eso todos los modelos paternalistas impositivos de comunicación resultan hasta contraproducentes. El otro día un compañero vuestro me decía
Bueno, todavía no, ya es de meses, como tenemos este lapsus mental del COVID, pero me decía que en primaria Madrid va un señor, mire, creo que tendría que plantearse dejar de fumar, le dice el médico de familia nuevo. Se levanta el paciente y dice, mire, que sea la última vez que se mete con lo que hago yo con mi vida. Usted dígame, haga su trabajo, dígame lo que considera, pero ya decidiré yo lo que dejo de hacer o no. Y desde aquí es muchísimo más fácil. Ya voy acabando. 3 cosas más os voy a contar. Uno de los temas, como os decía, es el feedback. ¿Cómo saber si vosotros lo habéis entendido y cómo saber si el paciente te ha entendido lo que has dicho? ¿Vale? Esto para mí es muy importante. Estáis recabando información, pongamos sintomática, ¿vale? Si es un paciente, como decíamos antes, crónico que ya le conozco, te está contando. Tú resumes. A ver, Manolo, si lo he entendido bien, esta tos empezó el martes, a partir del martes, y le resumes lo que te ha dicho en 2 frases. ¿Está de acuerdo, Manolo? Sí. Ya cerramos el momento de recabado de información. Y le digo, pues Manolo, eso probablemente tenga que ver con alguna expectoración o que quizá tiene algún bicho ahí en los pulmones. Me pongo en un crónico obstructivo, ¿vale? Y entonces le planteo ahora, ¿vale? Ahora, ¿cómo saber si ellos te han entendido? Esto es cómo asegurarnos que lo hemos entendido nosotros, se lo devolvemos, ¿vale? ¿Cómo asegurarnos que nos ha entendido? Paráis, lo llamamos inversión de roles esto nosotros, ¿vale? Le dices al paciente que te lo cuente a ti. Mira, Manolo, ahora cuénteme usted por qué es tan importante hacer un poquito de control respiratorio, por qué es tan importante cuidar el sobrepeso con la diabetes, ¿vale? Entonces le pides al paciente que él te cuente lo que te ha dicho. Mire, como esto es muy importante y a veces hablamos un poco raro los doctores, María, ¿por qué no me cuenta cómo y cuándo se tiene que tomar esta medicación? Y le pides a él o a ella que te comente o te cuente lo que has prescrito. Resumen e inversión de roles. Esto os va a permitir actuar u operar con un poquito más de seguridad, ¿vale? Y sobre todo cerráis, ¿vale? ¿Y cómo cerrar? Porque esto siempre nos lo pregunta, ¿vale? Pues mirad, yo os diría, y esto lo usamos en consulta presencial también, yo lo sugerimos mucho en este sentido. Mire, Carlos, antes de acabar, ¿hay alguna cosa que no le haya quedado claro respecto a su diabetes y que me quiera preguntar? En el momento que yo le digo, antes de acabar, ¿qué estoy avisando? Que ya estamos acabando, pero te dejo el final. Si hay alguna cosa que no me hayas entendido o hay alguna cosa que me quieras preguntar. Y ahí cerramos ya. Y cerramos y establecéis lo que sea. Oye, pues mira, ya le volveremos a llamar con esto, tal. Pero sí que os diré, efectivamente se puede utilizar. Nosotros conseguimos muchos resultados con crónicos solo con llamadas telefónicas para instarles a la activación física. Se pueden hacer cosas. Lo digo en este sentido, pero sois vosotros la principal herramienta. Y para eso, si ya me enfrento al teléfono con una mala leche, porque ya vengo cansado y demás, y ya hablo, os pasará cuando llamas a veces a estos centralitas. Bueno, ahora no, porque hay más sudamericanos y suelen ser más amables al teléfono en general. Pero si te encuentras a un castellano ahí que lleva todo el día, a veces lo notamos perfectamente e inmediatamente se impermeabiliza la comunicación. Paradójicamente, somos muy sensibles al estado emocional del interlocutor por vía telefónica. Y claramente lo notamos, ¿vale? Recordar que somos expertos en captar cómo se siente el otro, por la cuenta que nos traía. Esto es imprescindible para la supervivencia. Cuando éramos homínidos, yo tengo que saber si el que está al lado me va a dar un castañazo o es amigable. Y eso lo sabemos a través de identificar con mínimas señales verbales o gestos su estado emocional. Recordar que el estado emocional predice la conducta. Por eso todos los cerebros son súper expertos en saber si te estás de mala leche y demás. Por eso preparémonos. Yo entiendo que esto es difícil a veces, ¿no? Y una sugerencia que os daría, mirad, una cosa muy humana es siempre dejarse lo peor para el final. Esa persona que la ves que pone Mari Carmen González y te pone, ya se te activa la amígdala solo de verla que tienes en la lista porque es una paciente de esas resistente o hiperfrecuentadora. Entonces, ¿qué hacemos? Pues natural. Lo postergamos todo lo que podamos. Pero ¿qué ocurre? Lo pones en el momento en que estás más cansado y peor. Empezar siempre por lo más difícil o por lo peor. Así vais rodando cuesta abajo después, porque rodar cuesta arriba, como bien sabéis, es muy complicado. No dejéis para el final a los pacientes más delicados o los que os cueste más dificultad, me da igual, un paliativo si le tenéis cariño, cualquier cosa que sea más complicado a nivel emocional para vosotros. Y luego sí que os diré, lo decíamos al principio, es mucho más cansada que la consulta presencial.
O sea, realmente, yo no sé vosotros, acabamos como un tambor la cabeza. Me imagino que os pasa a todos. Ignoro las razones. De hecho, me he puesto ahora a estudiar por qué cansa más. Y hay muchísimas hipótesis, desde neurológicas a todo tipo de cosas para intentar comprender. Pero el hecho para nosotros, como clínicos, es que cansa mucho más. Requiere esto de ciertos descansillos. No puedes estar 2 horas llamando por teléfono. Cada 40 minutos, pues para un momento, reconecta contigo, date una vuelta por la consulta porque vas a ser mucho más efectivo. Si no, ya te quedas sobrepasado, como se dice en castellano popular, pasado de rosca y ya no te enteras de nada porque ya desconectas, porque requiere mucho esfuerzo cognitivo, cortical, estar constantemente conectando. Cuando tú estás enfrente mío, hay mucha parte de la comunicación que es inconsciente, me sale sin esfuerzo, yo te capto sin esfuerzo, pero por teléfono tengo que hacer un esfuerzo consciente y voluntario, cognitivo mucho mayor. Por eso, cuidaros mucho con esto. Y sí que os invitaría a los que tengáis, y a muchos lo hacéis, hacerte unas respiraciones diafragmáticas. Cuando te has enganchado con un paciente, quiere decir, cuidar vuestro sistema nervioso, chicos, que de verdad que es importante, porque tanto para atender bien a los pacientes como para cuidar vosotros, que sois la principal herramienta. Vamos a tener mucho desarrollo tecnológico, videollamadas, todo esto, pero el acto clínico, médico, seréis siempre vosotros. Por eso, cuidaros mucho. Y nada más, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Hernán. Nos has dado muchas claves, ¿verdad? Hemos pasado de la hipertecnología de José Ramón al día a día que os he contado yo y a esas herramientas de comunicación, que sin comunicación pues difícilmente vamos a conseguir nuestros objetivos. Veo que la gente nos anima a hacer preguntas. Entonces, cuando la gente nos anima a hacer preguntas, tenemos que ser nosotros los que lancemos las preguntas. Yo me parece muy interesante muchas claves de las que nos has dado, pero hay una cosa que he echado en falta. Sí, dime. Es que nos des alguna clave para gestionar cuando el interlocutor ya le vemos que es un interlocutor enfadado, disgustado, que no está cómodo, que él quiere otra cosa, el interlocutor insatisfecho. Pues fíjate, José Luis, vamos a hacerlo directamente y tú haces de interlocutor insatisfecho, ¿te parece? Vale, yo directamente en el momento que te noto que me estás contestando mal, te pregunto, Manolo, ¿le pasa algo? ¿Le molesta esto? ¿Hay alguna cosa que le haya molestado o que esté irritado con alguna cosa? Empieza, José Luis, como si fueras un paciente. Sí, porque yo he pedido una cita y la tengo a las 10 y me está llamando usted a las 12:30. Y aquí estoy yo esperando. Y por lo que dice usted, por lo que me está diciendo, usted hubiera preferido que fuera presencial, ¿verdad? ¿Por qué razón cree que estamos haciendo ahora estas cosas por teléfono, Manolo? Pues porque no quieren ver a los pacientes. Porque se han encerrado ahí en sus consultas y no sé si es que tienen miedo o están ahí de chufla y ahí riéndose con las enfermeras y tomando café. Eso puede, no creo que tengas muchos pacientes que te digan esto, pero vamos a suponer que sí. Les hay. Efectivamente, ahora mismo nos estamos trayendo gente para proteger la salud de la población, por eso estamos utilizando el teléfono. Yo lamento, efectivamente, y nosotros también preferiríamos como profesionales tenerlas a nivel presencial, pero ahora, por desgracia, es para cuidar su propia salud, Manolo. ¿Qué quiere que hagamos? Yo ahora me gustaría que revisáramos esas cosas. Yo ahora... Ya, pero vea, yo lo entiendo. Yo a las 10 me tiene que haber llamado y no me llama. Vale. Y a mí me han dado una cita para esta hora. Vamos, la próxima vez yo me presento ahí, ¿eh? Si quiere, Manolo, eso está en su libertad, pero tampoco le vamos a atender. Si yo ya comprendo su enfado, pero estamos todos con el pie cambiado con esto. Manolo, que me tienes que llevar a la peluquería, vamos, deja de hablar con el pesado del médico. Pero sí que le diría a Manolo en este sentido que lo que estamos intentando es cuidar su salud ahora mismo, ¿vale? Ya. ¿Quiere que hagamos la consulta? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Quiere que hagamos la consulta y veamos un poco? Sí. Vale, paramos. ¿Qué estoy haciendo, José Luis? Bueno, pues me preguntas lo que estás haciendo, reconduciendo esa energía negativa hacia donde te interesa, pero claro. Siempre, porque si tú te mantienes en el confrontamiento, pues al final... Pues, te pierdes. Y fijaros lo que hago. Primero le pregunto el por qué. Siempre cuando tienes a alguien agresivo te pones a la defensiva. Y entonces es... piedra contra piedra. Tú le preguntas, ¿no ves cómo ha empezado? Oye, le noto que está un poco irritado, ¿qué le pasa? Entonces él da su razón por la que está irritado. Y me dice, porque, joder, tenía una cita presencial y ahora me está teniendo usted por teléfono. Vale. Y le pregunto, sigo preguntando, no sé si veis, no he abierto ni la boca. ¿Y por qué razón cree que la estamos haciendo por teléfono, Manolo?
Pues no lo sé, porque estás ahí de juerga. No, Manolo, ahora explico ya, estamos haciéndolo esto por una cuestión de prevención de esta enfermedad y por eso se ha tomado la decisión, que está fuera de mi voluntad, que es decir, la ha tomado el país, de limitar para que no se contagie la gente. Punto. ¿Quiere que hagamos la consulta? ¿Quiere que lo dejemos para otro momento? ¿Qué quiere que hagamos? Se acabó, pero lo que os quiero decir, y que era una muy buena pregunta tuya, José Luis, la madre del cordero no ponerse a la defensiva cuando encontráis un paciente irritado. Al revés, indaga las razones por las que está irritado. ¿Vale? O sea, en vez de ponerte ya, joder, encima que llevo una mañana de AUPA, ¿sabes? Encima la tengo que aguantar a este señor. Porque eso es lo que piensa nuestra cabeza. Pues pero paras eso, ahí e indagas. Dime, José fíjate, Ramón. fíjate, Hernán, que eso con un paciente, ¿no? Con un paciente que no es tan extraño que diga eso y que no tenga pues, a la señora, o al revés, viceversa, presionando desde atrás para... el esfuerzo, antes decías que el esfuerzo cortical que supone la atención y mantener la atención. Eso, ahora mismo, con 40 pacientes, es decir, cuando habitualmente empezamos la consulta presencial y estamos a las 8:30 sentados, a las 11 de la mañana y va uno detrás de otro y cada uno es una historia y ese esfuerzo de conexión, la primera es el hijo, el segundo es una IT, la tercera es un cáncer, el cuarto es que no quiere ir a trabajar, el quinto es cambiar el chip cada 7, 8, 10, 6 minutos. Eso telefónicamente todavía es más duro, ¿no? Porque, bueno, pues exige ese esfuerzo. Yo, no sé, me gustaría transmitir que somos conscientes de ese esfuerzo y somos conscientes además. Fíjate en lo que dices, José Ramón, sí es verdad, pero ¿de verdad te cansas menos por ser reactivo, ponerte a la defensiva, estar de mal humor? Ni mucho menos. Lo único que nos puede robar nadie es ser la clase de médico que quieres ser. Y efectivamente, yo os diré, se pierde muchísimo tiempo por dar café con leche para todos. Manolo, ¿quiere que le hable de cómo cuidar su salud o viene sola por las pastillas? ¿Sabéis cómo limpiamos? Porque al final estamos todo el rato hablando muchas veces con pacientes que no tienen ningún interés en escucharnos. O sea, eso se puede limpiar por completo. Digo, una gestión más creativa de la consulta. Y desde luego que tenemos, pero el tiempo es el que hay. Yo ahí no lo digo. El tiempo no lo podemos determinar nosotros, sino la demanda, la institución, los recursos. Pero lo que sí nadie te puede decidir es qué clase de médico quieres ser tú con los pacientes. Digo, que la mala leche y todo ese peso que tienes toda la razón no nos haga abandonarnos, porque al abandonarte a eso acabamos quejándonos todo el día, poniendo la cabeza como un tambor y perdiendo, chicos, un trabajo que tenéis y chicas que es maravilloso, que es un acto precioso, como es la medicina o la enfermería, que es el acto de ayudar a los demás y de poder cuidar, porque efectivamente es muy duro. Pero más duro es estar todo el día pensando que las cosas deberían ser de otro modo. Eso sí que agota. O sea, empezar cada mañana pensando que, joder, tendría que tener 10 minutos y tengo 6, joder, tengo 30 pacientes y no 40. Eso es extenuante. Pero eso tú como psicólogo, ¿se puede cambiar en uno mismo? Sí se puede cambiar. Eso hay que decidir uno, hacerse responsable del propio estado emocional, si me permites. La queja es una manera de resistirse a una realidad y no aceptarla. O sea, porque nos quejamos, porque peleamos contra ella, porque consideramos que debería ser de otro modo. Pero las cosas son como son. Y tú, como médico de a pie, no vas a cambiar la organización y la institución y la educación de tus pacientes de Valladolid. O sea, lo que se trata es que tú decides cómo bailar con lo que te toca. Sí se puede, pero sobre todo el transmitir, porque abandonarnos esa queja ni arregla nada, te hace amargarte a ti la salud y no cambia nada. Quiero decir, estar todo el día pensando cómo deberían ser las cosas y no son, mejor vamos a intentar ver cómo poder vivir lo que nos toca y lo que es de la mejor manera posible. Yo, por contártelo, José Ramón, en otro entorno, yo tengo un paciente que es piloto de Iberia, que hace 15 años que dejaron de tener personal de tierra que les atiende bien, y lleva 15 años, cada vez que se baja en un aeropuersto, quejándose. Dime tú qué gana eso. O compañeros que van 30 años en un sitio quejándose todas las mañanas de lo mismo. Os lo digo esto por autocuidado, ya no lo digo por ninguna otra cuestión. No sabéis la cantidad de energía que gastamos, de la poca que tenemos, con toda la presión que hay, en pelearnos contra la realidad. La realidad es, lo que se trata es de bailar con ella. Ya que me haces una pregunta así más profunda, José Ramón, ¿no? Porque efectivamente esto no es nada fácil, ¿eh? No es fácil de decir aquí en una conferencia y lo estoy resumiendo muy rápido, pero sí que os diría, no os dejéis llevar. Y ahora más, digo, con todo el cansancio, porque también ya estábamos un poco quejosos antes, pero ahora con todo lo que ha pasado, muchísimo más. Esa sensación. Por eso es importante, digo, para cuidar el estado emocional, para que no os pongáis mal y sobre todo
gastar un montón de energía. Ahora hay mucha gente enfadada que con el gobierno, con la oposición, todo el día gastando energía en algo que es absolutamente con la que lo necesitamos. Ahorrar energía. La queja es un gasto inútil y encima nunca te permite aceptar las cosas. Digo la queja interna, ¿no? Quejarte a tu jefe o eso está bien, reclamar, pero digo la queja interna de estar ahí con la matraca todo el día, que es lo que diría que gastáis mucho esfuerzo con eso. Sí, pero José Luis, ¿verdad? Hay Sí. gente que en un equipo, pensando ahora en un equipo de atención primaria de 6, 8, 10 personas, médicos, otras 10 enfermeras, o en un servicio de un hospital, ¿no? Y los mismos, cada uno es como es y es muy difícil cambiarlo. Y tienes el que llega por la mañana a las 8 de la mañana y te dice, ¿qué tal? Dice, uff, otro día. Y el que sale a las 3 de la tarde con una sonrisa después de haber visto a 60 y haber hecho 3 domicilios y no sé cuántos, y te sale con una sonrisa y te dice que tengas buena tarde. Por eso muchas veces los profesionales buscamos, cuando buscamos, no sé, viendo, ¿no? En los concursos de traslado, en las oposiciones, ¿qué elijo? Y normalmente, y en la encuesta que acabamos de recibir, que lanzamos en junio y que tenemos los resultados, la gente necesita buen ambiente en el puesto de trabajo. Claro, eso es un lujazo. Pero fíjate, José Ramón, ¿y quién hace el ambiente? Nosotros. O sea, claro, y perdonar, uno es responsable de lo que hace y de lo que le permite que le hagan a uno. Yo digo, mira, Carlos, de verdad, ya entiendo que estamos hasta las narices de curro, pero si cada vez que nos tomamos un café me ponen la cabeza con el consejero, la cabeza con el otro, es que no me apetece nada. Lo digo esto porque nos hagamos gestores responsables también, tienes toda la razón. Y ahora mismo, esto de echar nuestro estrés y nuestra rabia por la boca hace que vivamos en entornos emocionalmente muy poco saludables en la sanidad. Porque estamos todos echando toda nuestra frustración por la boca, pero estamos contaminando todo el ambiente. Y tienes toda la razón. El buen ambiente es muy importante, pero todos somos el ambiente, no existen los sistemas, todo el sistema. No nos lo van a poner ni las herramientas digitales, ni la administración, que no tenemos ni idea de lo que pasa en la trinchera, ni nadie más. En parte somos nosotros y la decisión que tomemos nosotros. Pero bueno, esto fácil se dice, luego es más complicado. Claro, es muy difícil. Y perdonad, estoy hablando de una manera sintética con una conferencia breve. No quiero minusvalorar eso, pero sí somos responsables de nosotros mismos y podemos elegir cómo vivimos nuestro día a día. Quiero decir, y eso sí que creo que es un mensaje que necesitamos ahora mismo, porque si no, constantemente te sientes que son los pacientes, es la institución la que decide tu estado anímico, y eso es relativo. Muy relativo. Por eso, lo que pasa, Hernán, que tenemos siempre, nosotros tenemos la presión asistencial, se llama presión asistencial numérica, pero es que nosotros tenemos la presión de todos los días. Totalmente. Y no nos vamos satisfechos a casa. Bueno, nos vamos satisfechos a casa pues cuando al final dice, bueno, he cumplido lo que quería hacer para hoy, ¿no? Y además he visto que mis pacientes les he resuelto sus problemas, me voy satisfecho. Y si además ha habido un excelente ambiente en el trabajo, pues genial. No tenemos a nadie tóxico, o cada vez que implementamos alguna novedad, pues ya veis como lo que ocurre, ¿verdad, José Ramón? Porque siempre que implementas una novedad, una instrucción nueva, pues, pero bueno, por Dios, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces ponen por delante las pegas en vez de coger y adaptarse. Oye, mira, esto es una instrucción hecha para mejorar una serie de procedimientos, mejorar los diagnósticos, mejorar la atención de nuestros pacientes. Me va a obligar a hacer algunas modificaciones en la forma de trabajo que tengo, pero es que nosotros tenemos que ser siempre dinámicos, como tú decías antes, ¿no? Si no somos dinámicos, si no nos vamos adaptando, estamos siempre en la cultura de la queja, pues vamos a estar mal nosotros, vamos a intoxicar a nuestros compañeros, vamos a hacer nuestro trabajo mal, nos vamos a ir cabreados de casa y encima vamos cabreados del trabajo y vamos a llegar enfadados a casa. Con lo cual, al final terminamos enturbiando toda nuestra vida. Y luego ya si ponemos la televisión, pues entonces apaga y vamos. Bueno, eso ya es peor todavía. Pero sobre todo lo digo porque nadie cuida tu estado anímico. Lo que decía José Ramón ahora, esto lo vamos a necesitar nosotros y ser cuidadosos. En casa de herrero, cuchillo de palo. Vosotros estáis todo el día dando soporte emocional a las personas, escuchando, y a veces hay muy poco autocuidado emocional para uno mismo. Digo, de darse un espacio, de permitir decirse que no a determinadas cosas y sobre todo, mira, decías una cosa muy interesante ahí que en mi opinión, si todos los días te vas cabreado porque no puedes hacer las cosas como quieres, es que los objetivos que te estás poniendo no son nada realistas. Vas a acabar quemado. O sea, ponte unos objetivos que en la realidad sean viables para poder tener cierta satisfacción.
Igual que con los pacientes. Hay pacientes que no los vamos a convencer en la vida que cuiden su salud, porque son como son. Y lo mismo con nosotros. Cuando repetidas veces te vives sintiendo frustrado, es que necesitamos reorganizar los objetivos, no en base a nuestros deseos, sino en base a la realidad también, que nos encontramos. Porque tenéis un trabajo hermoso. Y de verdad que tenéis efectivamente mucha presión, muchísima, y mucha responsabilidad también como profesionales. Por eso es tan importante cuidarse y ayudarnos mutuamente. Y en ese sentido los pacientes también, al tener una buena relación con los pacientes, pues me sube la moral. Probablemente ese que se va a las 3 contento es porque genera buen rollo en su consulta también. Quiero decir, le gusta estar con los pacientes. Tenéis una profesión de las más bonitas que hay. Por eso es tan importante esto. Y vosotros sois muy importantes y es una herramienta que no se suele ni desarrollar ni cuidar. Yo, a falta de preguntas de la gente, José Luis y yo estamos haciendo una psicoterapia personal. En verdad, qué rollo que estoy soltando. Como sé que hay muchos compañeros míos que me están escuchando, lanzo perlas, ¿eh? Sí. Como, perdón, Hernán, a lo mejor conoces a un chico, creo que es croata, Nick Vujicic o algo así. No lo conozco. Bueno, pues un chico que si entráis en Google, Nick con V, Vujicic. Lo voy a apuntar. Apúntatelo, Nick Vujicic. Es un poco extremo el tema, pero te permite en un poco periodo de tiempo relativizar mucho las cosas que nos pasan. Muchas veces nos metemos en esta dinámica en la que profesionalmente, bueno, pues estamos y más con esta presión sobrepasados, pero bueno, todo es relativo. Y José Luis hablaba de presión asistencial en número, desde luego que la tenemos. Yo, al menos en mi experiencia personal y ahora en la consejería, yo no me voy disgustado a casa si me voy después de 10 o 12 horas, como muchos días nos estamos yendo desde hace 6 meses, sino que yo me voy frustrado o menos satisfecho cuando no he podido dar respuesta a las necesidades que tenía en mi casa. Aunque me vaya 14 horas, recordamos los días de marzo, pues los que trabajamos aquí, los que trabajáis en los centros de salud, metiendo muchas horas y teniendo muchísima incertidumbre, pero quizá aquel momento de tsunami veíamos que lo que hacíamos tenía respuesta inmediata y tenía un resultado inmediato y nos sentíamos muy útiles. Bueno, esa es una de las claves, no tanto la presión asistencial como las expectativas. Y sobre todo también recordar que hacéis una cosa que tiene sentido. Quiero decir que eso también es importante. Una cosa es el nivel de presión de una profesión. Lo primero que más quema a los seres humanos y se acaban deprimiendo es que hacen trabajos que no tienen sentido. Quiero decir, vosotros hacéis un trabajo con un sentido maravilloso. No lo enturbiemos. Digo, es verdad que no ejercéis y es verdad. Y ha habido, de hecho, muchos factores, tanto de crisis y de cosas, que ha disminuido determinados aspectos, pero tenéis un trabajo con uno de los sentidos más bonitos de la historia y eso puede preservar la motivación y mantenernos, digo, un poquito bien, pero hay que tener a raya nuestras expectativas. Yo ahí, por eso, yo ahí no se trata de no reivindicar o no votar, sino de no estar todo el día con la lavadora encendida de triqui, que eso es súper contaminante, ¿no? Pero bueno, oye, qué gusto. ¿Más preguntas o qué cosas? Nada, es que al final vamos a estar José Ramón y yo ahí dándote. Pero es verdad, tenemos una profesión muy bonita. Os dejo. Sí, nada, ya nos vamos a ir todos y yo para finalizar quiero agradecer a los dos estupendos ponentes que me han acompañado hoy. También quiero agradecer la colaboración de Pfizer que nos ha dado la oportunidad de hacer esta sesión y bueno, pues tenemos que llevar a cabo pues muchas de las cosas que nos has enseñado. Pero mira, yo he aprendido una cosa. Que yo soy un poco, soy hecha para adelante, pero hay cosas que las voy dejando, ¿no? Empezar por lo peor. Todos los días, yo siempre tengo la costumbre, ves tu hoja de consulta y dices, esto, por Dios. Antes, cuando hacíamos la consulta presencial, pues decías, joder, pues ahora va a entrar. Claro. Pero ahora, como la puedes regular tú, porque luego se enfadan porque no les llamas a la hora, pero la puedes regular, le vas dejando para el final, claro, le dejas cuando ya estás agotado. Y entonces... Es un error. Mañana voy a empezar por lo peor. Ay, me encanta. Porque luego ya va a ir todo rodado cuesta abajo. Es lo mejor. Es una cosa
José Luis, nunca vayas a cortarte el pelo a última hora. Sí, es verdad, porque ya está cansada la peluquera y ahora las orejas son imprescindibles, porque si no, ¿dónde nos ponemos la mascarilla? Bueno, pues gracias a vosotros, gracias a todos los asistentes, gracias a Pfizer por su patrocinio y hasta otra. Muchísimas gracias por esta invitación. Placer, Hernán, como siempre. Lo mismo, hasta luego. Hasta luego. Adiós.